Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida al Colegio de México y darles la bienvenida a la presentación de este libro, Realidades y Falacias en torno al aborto, salud y derechos humanos, que es un libro de Susana Lerner, Agnès Guillaume y de Lucía Melgar, una coedición entre el Colegio de México y el IRD. Me da mucho gusto darle la bienvenida a las autoras, también a Alessandro Rizzo del IRD, de la oficina del IRD en México, a nuestros panelistas. Y antes de darle la palabra a cada uno de los participantes, pues quisiera tomarme 2 minutos, en primer lugar, para felicitar a las autoras, no solamente por la terminación y la publicación del libro, sino porque justamente la terminación y publicación del libro coincide o es resultado de la terminación de un proyecto de investigación que se llevó durante varios años entre ambas instituciones, entre el Colegio de México y el IRD, un proyecto de investigación que implicó sistematizar la discusión y el debate sobre un tema delicado, un tema altamente controvertido, con una perspectiva que pasa desde hablar de maternidad, del debate sobre el aborto y concretamente sobre su penalización o despenalización. Un esfuerzo académico que busca pasar de la opinión y contribuir, pasando de la opinión a la reflexión rigurosa y fundamentada, y que además integra diferentes dimensiones, porque va desde la parte de tratar el tema como un problema de salud pública, vinculado con derechos humanos, con el derecho a la salud y con los derechos reproductivos, un tema que no está aislado de un proceso de discusión sobre las políticas de población en México y además las políticas de población en el contexto internacional y la definición de la agenda sobre derechos sexuales y reproductivos en la agenda internacional, y que además va vinculando estas dimensiones hasta llegar a la parte de las implicaciones que tienen los marcos jurídicos en el bienestar y en la salud de las mujeres, considerando diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión que tiene que ver con cómo esta perspectiva y las implicaciones de los marcos jurídicos cruzan la dimensión de la desigualdad socioeconómica en México, hasta puntos como el tema de la mortalidad materna por aborto inseguro en México. Creo que el libro es un muy buen ejemplo del trabajo académico o cómo desde la academia se puede contribuir a ese debate, como en este caso la investigación del IRD y del Colegio de México aportan nuevos elementos de investigación, como decía yo, con una reflexión sistemática, aportando nuevas evidencias rigurosas en un tema tan álgido como este de la penalización, despenalización del aborto. Para esta presentación, pues me da mucho gusto compartir el panel con participantes que van a traer también miradas y hacer el comentario desde diferentes perspectivas. La forma o la mecánica que vamos a tomar es que vamos a empezar con un breve comentario sobre una de las autoras, la profesora Susana Lerner, y después tendremos la intervención de cada uno de los participantes del panel. Susana. Muchas gracias. Pues a nombre de mis colegas y coautoras del libro que están aquí, Agnès Guillaume y Lucía Melgar, queremos agradecer al Colegio de México y al IRD su apoyo para la elaboración y publicación de este libro. A los comentaristas invitados, su aceptación y disposición para ofrecernos sus reflexiones y opiniones acerca del texto, que sin duda nos aportarán nuevas y muy sugerentes ideas a considerar en futuras investigaciones y que contribuirán a enriquecer el debate actual sobre los temas del libro. Asimismo, agradecemos a los colegas, las colegas, los amigos, las amigas y participantes su presencia en este evento. Voy a ser muy breve, voy a plantear 2 aspectos. El primero de ellos es un poco ¿a qué responde este libro? ¿Cuál es el origen del tema abordado en este libro? ¿Cómo surge este libro? ¿Por qué y de dónde? Tuve la oportunidad de participar en 6 audiencias públicas organizadas y celebradas por la Suprema Corte de Justicia entre abril y junio del 2008. Como decía Silvia, esto ya tiene una larga historia. Para escuchar a las personas que estaban a favor o en contra de la acción de inconstitucionalidad interpuesta para impugnar la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del DF
para permitir la interrupción legal del embarazo con anterioridad a la 13ª semana de gestación, acción interpuesta por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Procurador General de la República en el 2007. Los argumentos expuestos por el grupo que llamamos en contra de la despenalización del aborto, que apoyaban, por lo tanto, la inconstitucionalidad de la reforma, me dejaron perpleja, desconcertada y con serios cuestionamientos acerca de ellos. Me intrigaba la osadía y la mentalidad que se requiere y utilizaban para justificar el contenido de su postura para intentar avalar la penalización del aborto. Por su parte, los argumentos del grupo a favor de la legalización mostraban la realidad del aborto en nuestro país y las nefastas consecuencias de la penalización versus las ventajas de la despenalización. Mi impresión fue compartida por las coautoras del libro al leer y analizar dichos argumentos, ya sea en el engrose o la transcripción que se hace de las audiencias en la Corte, o bien a través de la lectura de 2 libros publicados a fines del 2008. Sí, cada libro, un libro transcribió todos los que son los argumentos, digamos, en contra de la despenalización y de otros a favor de la despenalización. La historia del debate sobre el aborto, su penalización o despenalización en México no es un tema reciente ni nuevo. Tiene una larga historia, al menos desde principios del siglo XX, que se ha venido intensificando a finales del mismo y sobre todo a raíz de la reforma de la legislación del DF, siendo las audiencias celebradas en 2008, como señalan numerosos autores, un hecho histórico inédito en nuestro país, pero también ¿sí? Representa un momento histórico en el quehacer de investigación para conocer las directas y propias voces expuestas por ambos grupos. Voces que continúan y han estado presentes en el debate público y en las acciones que se han llevado a cabo a partir de los cambios constitucionales en varios estados en México, como todos sabemos, así como también se está presente en varios países, tanto de países desarrollados como países en desarrollo. Mi segundo punto se refiere a lo que buscamos ofrecer con el libro, ¿sí? Que, bueno, esperamos que todos lo lean, pero una idea inicial por lo menos. En el debate público en torno al aborto, su penalización o despenalización, como puede suceder en otros campos del conocimiento, y como señalamos en el libro, el uso del lenguaje no es neutro. Expresa actitudes, ideas, sentimientos y juicios de valor. Las palabras que se utilizan en los argumentos expuestos y que analizamos en el libro reflejan y construyen a la vez consideraciones morales, éticas, filosóficas, religiosas, sociales, jurídicas y culturales que reivindican diversos principios y prácticas o maneras de actuar de las personas. Los conceptos, calificativos, asociaciones e imágenes que se presentan en los argumentos corresponden a campos de pensamiento y discursivos relativos a visiones ideológicas específicas y contrastantes en el mundo social. Reflejan la manera de ver, entender e interpretar tanto las evidencias científicas disponibles respecto a las consecuencias del aborto inseguro, como a las situaciones y condiciones materiales y subjetivas reales en que viven las mujeres en el transcurso de su vida sexual y reproductiva, así como el papel de las diversas instancias públicas del Estado para salvaguardar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, obviamente en particular los derechos sexuales y reproductivos. Son a su vez factores y dimensiones que determinan en gran medida las implicaciones en la vida, la salud y bienestar de las mujeres en relación de su proceso de decisión de interrumpir el embarazo y de llevarlo a cabo en un contexto, sea restrictivo o en un contexto
permisivo, que respete o no respete sus derechos, ¿sí? Cuando se trata de respetar sus derechos como corresponde a los principios que caracterizan a un Estado laico y democrático. Más aún, los argumentos expuestos en estos debates son un reflejo de la pluralidad social y política de las posiciones ideológicas de los diversos grupos que componen nuestra sociedad, de sus intereses y estrategias para influir en la orientación y formulación y conducción de iniciativas, leyes, programas y políticas públicas en el tema que nos ocupa y que subversen en la realidad del México del siglo XXI. Por lo tanto, nuestro objetivo es ofrecer al público una interpretación de la lógica y racionalidad de los argumentos divergentes y contrastantes presentados por ambos grupos, centrados principalmente en el tema de la salud pública, el derecho a la salud, en la relación entre salud mental y aborto, y en torno al concepto de maternidad, conceptos claves del álgido debate sobre el aborto que nos lleva a preguntarnos: la decisión de interrumpir un embarazo inesperado, un embarazo no planeado, no deseado, ¿de quién y de qué depende? ¿Bajo qué condiciones, en términos de los marcos legales, de los servicios públicos en el ámbito de la educación, de la salud, de la jurisprudencia y de la política, se diseña e implementa este proceso? ¿Y cuál es el papel del Estado y sus instancias públicas? Esperamos haber cumplido, al menos en parte, con este objetivo y contribuir con estas preguntas y otras que están en el texto al debate actual en torno al aborto. Para finalizar, yo quisiera agradecer a algunas personas que nos han apoyado en la publicación de este libro y en la organización de este evento. Voy a mencionar nada más sus primeros nombres: Claudia, Gaby, Alejandra, Claudia y Josefina Resillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Entonces pasaríamos ahora al primer comentario. Nada más voy a leer el resumen curricular de la doctora Ivonne Sass. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde comienzos de los años 90. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población. Ha sido co-coordinadora y coordinadora del Programa de Salud Reproductiva y Sociedad desde inicios del programa. Sus temas de investigación son los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la relación entre sexualidad y género en mujeres mexicanas jóvenes desde un punto de vista sociodemográfico. Y bueno, mencionaré nada más dos de sus principales publicaciones. Son libros: el primero, Para comprender la subjetividad, investigación cualitativa en salud reproductiva y sexualidad, y el segundo, Sexualidad en México, algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y bueno, ¿ya está encendido? Sí. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Agradezco a Silvia, a todos los presentes, a Susana, Añez y Lucía por este libro y por invitarme a mí a hacer comentarios. Me siento muy impresionada por la importancia de los comentaristas, así que voy a tratar de ser breve, ¿no? Considero que la importancia de este libro es justamente insertar la voz de la academia, de la reflexión académica en el debate público de un tema tan complejo. El libro recupera cuidadosamente los argumentos que fundamentan las distintas posiciones y sus fortalezas, sus debilidades y sobre todo las consecuencias de estos posicionamientos en el campo de la salud, en el de los derechos humanos y en el reconocimiento de las mujeres como sujetos. Desde las ciencias sociales, la sociodemografía ha documentado un poderoso cambio de enfoque, un cambio de paradigma en las políticas públicas sobre la población, la salud y los derechos humanos,
a partir de las conferencias del Cairo y Beijing y de los programas de acción que surgen de esas conferencias que ha suscrito el Gobierno de México. Anteriormente, los programas de población, los de planificación familiar, buscaron fundamentalmente una reducción de las tasas de fecundidad, pero desde este cambio de paradigma en las políticas, la perspectiva es la de la salud reproductiva. En este nuevo paradigma, el énfasis está precisamente en los derechos, en el género y en la interseccionalidad del género, es decir, en la compleja vinculación entre distintos ejes de desigualdad social y de relaciones de poder que existen en todas las sociedades. Este nuevo paradigma acaba de ser refrendado por México en el llamado Consenso de Montevideo, un acuerdo en el cual las naciones latinoamericanas se situaron en la vanguardia en sus aspiraciones en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Este cambio de paradigma, como dije, prioriza la justicia social, la equidad de género y los derechos humanos. Prioriza así el bienestar en la sexualidad y la reproducción, el derecho a la salud entendida como bienestar, como acceso de todos y todas a los servicios de salud de calidad. Prioriza los derechos de las mujeres para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y sus capacidades reproductivas, e identifica a las mujeres como sujetos de derechos sexuales y reproductivos. El libro que hoy se presenta consiste en un análisis académico muy riguroso y sistemático sobre los argumentos en favor y en contra de la despenalización del aborto que se expresaron en la Ciudad de México en el año 2008. Este análisis sistemático identifica, sin embargo, hasta aquí vamos con propuestas muy bonitas, pero se identifican los grandes obstáculos que dificultan el ejercicio de los derechos de las mujeres, por ejemplo, la interrupción legal de un embarazo, sin que esto tenga consecuencias negativas para su salud. En nuestra sociedad, como en toda sociedad, pero particularmente en una sociedad desigual como la mexicana, existen sistemas de poder complejos, grandes ejes de desigualdad social. Reconocemos a la sociedad mexicana como extremadamente desigual, pero también como una sociedad dinámica y activa en la que se busca construir democracia, horizontalidad, derechos y ciudadanía. Entre los obstáculos que documenta este libro, voy a mencionar algunos para abreviar en el tiempo. Uno de ellos son precisamente la complejidad de los sistemas de poder sociales que transforman toda vida social en jerarquías y en desigualdades. Las relaciones de género, de clase social, étnicas y de desigualdad por edad o etapa en las trayectorias de vida buscan mantener, reafirmar estas jerarquías, estas desigualdades y evitar la horizontalidad, la democracia. Uno de los procesos que busca reafirmar esas desigualdades es la enorme dificultad del silenciamiento de las voces de los grupos más desfavorecidos en los debates públicos. Desde los ámbitos de mayor poder, algo que se hace, por ejemplo, es considerar que se tiene un derecho a los espacios públicos mayor y ejercerlo. Y se construyen imágenes negativas que dan origen a procesos sociales de estigmatización y discriminación que sitúan como desviados y criminalizados a los sujetos individuales y colectivos que buscan una mayor horizontalidad en las relaciones sociales. El libro habla de falacias desde su título. Entre estas falacias, destaco en el texto se desarrolla cómo se hace uso por parte de los grupos de poder, un uso abusivo y tergiversado de las cifras de las estadísticas, pretextando bases científicas para situar la decisión sobre un aborto como un crimen que merece castigo. Está ampliamente documentado que el aborto es en México un problema muy grave de salud pública. Los sectores conservadores que se oponen a reconocerlo como tal
Argumentan que el número de muertes maternas por aborto, por ejemplo, no es muy alto. Desde el punto de vista de derechos humanos, desde la salud, este argumento es totalmente inaceptable, pues se trata de muertes totalmente evitables. Además, ignora las gravísimas consecuencias de morbilidad de las mujeres cuando se realiza en condiciones inseguras. Los cálculos que se hacen para estimar la frecuencia del aborto se hacen precisamente a partir de los miles de mujeres que llegan a los hospitales públicos con consecuencias de abortos inseguros. Esas consecuencias para la salud son devastadoras en países con grandes desigualdades, como es el caso de México. Otra de las falacias de los argumentos de estos grupos de poder es situar un evento de fuerte ocurrencia y graves consecuencias de salud en el terreno de la criminalidad. La penalización solamente existe fuera de las sociedades altamente desarrolladas. No solamente el hecho de penalizar el aborto no lo evita, sino que la prevalencia del fenómeno es mayor en todos los países donde está criminalizado. Las consecuencias para la salud son también mayores en los países donde está penalizado, y esto es tanto en la mortalidad como en la morbilidad de las mujeres. En todas las naciones de alto desarrollo, la legislación permite la interrupción del embarazo, ocurre con menos frecuencia y ocurre 100% en condiciones seguras. Esto ocurre también en los países altamente desarrollados, en que la mayoría de la población es católica. Me pregunto entonces si solamente esas sociedades pueden tener acceso a los avances en derechos humanos y en salud, al bienestar sexual y reproductivo. La voluntad de las sociedades latinoamericanas expresadas en el Consenso de Montevideo que mencioné reafirma la intención de ampliar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región, incluyendo el derecho a la anticoncepción. Cabe destacar que precisamente aquellos grupos de edad que tienen mayores necesidades insatisfechas de anticoncepción son los que recurren a la interrupción del embarazo. Otra de las falacias de los argumentos de estos grupos de poder consiste en no distinguir entre el aborto seguro y el inseguro. El aborto se denomina como un mal independientemente de cómo se lleve a cabo, y esta distinción para quienes buscan condiciones de salud y derechos humanos es fundamental. Lo que se busca con despenalizar el aborto es volverlo seguro para la salud. En las sociedades desarrolladas no trajo como consecuencia un aumento en la práctica del aborto, sino que lo transformó en un evento seguro desde el punto de vista de la salud de las mujeres. La única manera de que la interrupción voluntaria del embarazo no tenga consecuencias negativas es evitar que sea clandestino y que sea en condiciones inseguras esta práctica. Y eso es lo que trae la penalización. No reconocer que la interrupción permitida no afecta negativamente a la salud es una maniobra discursiva que busca imponer una concepción de moralidad sobre otras. Es negar la existencia de diferentes proyectos éticos que coexisten en las sociedades. Es negar la calidad de sujetos de las mujeres, es desconocer su autonomía decisoria, es desconocer su derecho a la salud. También es una falacia desconocer que en un contexto social de desigualdad extrema como es nuestra sociedad, los sectores medios y altos sí resuelven la posibilidad de tener abortos seguros. Al contrario, penalizar la práctica, negando el acceso de las mujeres de menores recursos a la única atención a la salud posible para ellas, que son los hospitales públicos, las orilla a la clandestinidad y a procedimientos no seguros. Resulta en la criminalización, el encarcelamiento, la morbilidad y la mortalidad precisamente de los sectores menos favorecidos. Y otra falacia es negar la complejidad y diversidad de las condiciones de vida y de las experiencias de las propias mujeres. Negar las condiciones en que se producen las relaciones sexuales, las relaciones no consentidas, negar la violencia hacia las mujeres, negar la existencia de embarazos no deseados,
negar la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo y sus decisiones, implica no reconocer su derecho a decidir, su voluntad y su calidad de sujetos. Junto con negar la calidad de sujetos con autonomía decisoria a las mujeres, reduciéndolas a seres inferiorizados, a objetos, los argumentos de estos grupos de poder pugnan por dotar de humanidad y de calidad de sujetos de derecho a los embriones por encima del derecho a la vida, a la salud y la calidad de vida de las mujeres. Frente a estos intentos impositivos y jerárquicos que niegan la existencia de proyectos éticos diversos, de alternativas en las sociedades, de diferencias que no menoscaban los derechos, del derecho a decidir de las mujeres, existen resistencias, movimientos y existen también, como muestra este libro, conocimientos y se generan documentos, libros como el que hoy se comenta. Junto a las resistencias contra los poderes arbitrarios y las jerarquías injustas, el enfoque de salud reproductiva plantea una propuesta de mayor horizontalidad en las relaciones sociales, de políticas que pueden ser resultado de debates verdaderamente públicos y horizontales donde todas las voces se escuchen, de reconocimiento de las diversidades y complejidades sociales y de proyectos que permitan hacer más efectivo el derecho a la salud, entendida como bienestar, que permitan construir mayor equidad y justicia. Es a partir de la seriedad y rigurosidad académica que este libro sitúa el conocimiento sistemático y crítico y hace que este debate se transforme en un debate de altura sobre el derecho a decidir de las mujeres en el ámbito reproductivo y su derecho a la salud. Recomiendo ampliamente su lectura y felicito mucho a las autoras por este texto. Muchas gracias, Ivonne. Te decía que en este panel vamos a hacer un recorrido de diferentes perspectivas y miradas, lecturas del libro. Nuestro segundo panelista es Arnoldo Kraus, él es médico, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Colegio de Bioética y del Seminario de Cultura Mexicana, publica un artículo semanal en El Universal y uno mensual en la revista Nexos. Ha publicado diversos libros, entre otros el Diccionario Incompleto de Bioética, junto con Rui Pérez Tamayo, La Apología del Lápiz y La Apología del Libro, en colaboración con Vicente Rojo. Y sus últimas publicaciones son Recordar a los difuntos y Dolores de uno, dolor de todos. En 2016 publicará Apología de las cosas en compañía de Vicente Rojo y Quizás en otro lugar. Arnoldo ha participado en uno de los seminarios realizados en el inicio por el Programa de Salud Reproductiva y Sociedad, organizado por el Colegio de México en la década de los 90, aportando reflexiones muy relevantes para el debate de salud y de derechos sexuales y reproductivos y en el campo de la bioética desde su amplia perspectiva y su experiencia disciplinaria y humana. Bueno, pues muchas gracias por la invitación que me hicieron Susana, Agnes, Lucía, y muchas gracias al Colegio de México y al auditorio presente. Yo abordaré el libro desde la perspectiva médica, que es lo que soy, y desde la perspectiva de mi experiencia como médico en instituciones públicas y en instituciones privadas, y mi abordaje de la ética, de la cual soy autodidacta, por múltiples razones. Muchas veces cuando empiezo a hablar acerca de ética en general o de ética médica, cito una oración que no sé quién dijo, en donde esta persona decía que las dos grandes metas de la ética son la justicia y la libertad, con lo cual, por supuesto, concuerdo y seguramente ustedes concuerdan. Habría que agregar una tercera nota que es muy adecuada o muy válida por el tema que estamos hablando, que consistiría en disminuir la brecha económica. Sin justicia, sin libertad y con una brecha económica tan amplia como existe en México, los problemas del aborto son cada vez más relevantes, más crudos, más inabordables y más inhumanos, si se puede utilizar esa palabra. Esa cooptación o esa falta de libertad, justicia y la gran brecha económica que tenemos nos hace preguntarnos de qué sirve el conocimiento que está vertido en este libro. Yo pienso que si el conocimiento no alcanza alguna utilidad, si no se realiza, si no se lleva a cabo,
pues algo está sucediendo en forma inadecuada con ese conocimiento acumulado. Habría que pensar que el conocimiento tiene que ser útil. En cuanto al aborto y lo que sucede en México, que el conocimiento acumulado en México y en el mundo realmente no ha servido, y eso nos hace pensar y criticar lo que sucede en muchas brechas de nuestro país, en muchas brechas que las vemos cotidianamente por esa falta de libertad, por esa falta de justicia y la gran brecha económica que en el caso de las mujeres que abortan es absolutamente cierto lo que digo. Yo abordo el libro desde la perspectiva de la bioética. La bioética es realmente una disciplina nueva. Digo nueva si la comparamos con todas las disciplinas que ilustran el saber mundial y el saber filosófico. La bioética nació en 1971 gracias a un químico estadounidense de apellido Potter, quien sembró las bases de la bioética. Sucintamente, la bioética es la ciencia de la supervivencia del ser humano, la supervivencia del planeta y la supervivencia de las sociedades. Dentro de la bioética se inserta la ética médica, es parte de la bioética. Y temas ríspidos y temas muy necesarios de discutir son parte de la ética médica, y uno de ellos es el inicio de la vida, que es el aborto o no el aborto, y otro es el final de la vida. En México, en ambos temas, lamentablemente, siento que estamos en el medioevo. Tenemos que reunir en este momento para discutir sí o no el aborto, refleja la mala situación social, moral, si les gusta la palabra, yo siempre prefiero utilizar la palabra ética, política, por supuesto, de nuestro país. Habría que instar un poco, y perdón por el comentario, después de lo que sucede con el aborto y lo que está pasando con la CENTE, que aquí no tenemos que hablar a favor o en contra de la CENTE, me pregunto cómo no hay más desobediencia civil con temas tan ríspidos y tan crudos como este del aborto, o lo que pasa con las mujeres campesinas en Guanajuato encarceladas, y otro largo, etcétera, de los 17 o 18 estados que ahora en México se alinean para decir casi no a ninguna de las formas que uno pensaría que son absolutamente válidas para llevar a cabo el aborto. Contextualizar el libro en el 16 de agosto de 2016 en nuestro México contemporáneo nos hace responsables de la situación de las mujeres que abortan y nos hace responsables de los que tenemos voz, de lo cual hablaré un poquito después, de fomentar este tipo de discusiones. Y bueno, me vuelvo a preguntar y pregúntenselo ustedes, ¿por qué en México no hay más desobediencia civil? Es increíble que no haya más desobediencia civil en nuestro país cuando hacemos un pequeño tamiz de lo que está sucediendo en el país. Ahora voy a leer un pequeño texto, sé que tengo 20 minutos, por fortuna para ustedes ocuparé bastante menos que los 20 minutos. El libro Realidades y falacias en torno al aborto, salud y derechos humanos de Lerner, Guillaume y Melgar ofrece muchas lecturas. Al recorrer el índice saltan incontables temas, tantos como la vida, tantos como las proteicas caras del aborto. No podría ser de otra forma. El aborto es problema universal. El aborto pertenece a la bioética y esta es y será la filosofía del siglo XXI. Divido mi intervención a partir de dos miradas. La primera, lee el libro desde afuera, desde la vida y la muerte. La segunda, diseca algunas reflexiones del libro sobre salud y derechos humanos. La mirada externa, la cual procede de la realidad. Juego con tres ideas, todas provenientes de la realidad, es decir, no de quienes consideran opción válida el aborto en contra de quienes siempre lo prohíben sin detenerse a escuchar los argumentos de la madre. Apelando a la misma realidad, imposible no decirlo, la mayoría de los diálogos en torno al inicio y al fin de la vida entre personas autónomas y religiosas están condenadas al fracaso. Sin embargo, como bien decía Sartre en el prólogo del magnífico libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, quienes tienen el privilegio de la voz, quienes tenemos el privilegio de la voz, es necesario y urgente usarla. Primera mirada desde el cine. 4 meses, 3 semanas, 2 días, es una película rumana realizada en 2007
escrita y dirigida por Cristian Mungiu. La cinta, quizás varios de ustedes la vieron, está ambientada en los últimos años del comunismo en Rumania. La película, cruda, real, sin amayerismo ni melodramas, narra los incontables tropiezos de dos estudiantes que comparten un cuarto en la universidad y que se enfrentan al embarazo no deseado de una de ellas en una época en la cual el aborto estaba prohibido. El filme muestra el interminable agobio y la angustia de dos amigas en busca de una persona que lleve a cabo el aborto. Durante la dictadura de los inefables Ceausescu, incrementar la natalidad era obsesión y leitmotiv del régimen. Abortar significaba traicionar a la patria y devenía penas legales. Debido a la crisis emocional y falta de coraje de Gavita, la mujer embarazada, su amiga Otilia se enfrenta a un sinfín de tropiezos para conseguir quién y dónde practique el aborto clandestino. Opresión estatal, desamparo, sospecha, soledad, peligros para la salud y ausencia de marcos protectores son algunos mensajes de la película. En Rumanía era tal la obsesión por tener bebés y era tal la dictadura comunista que no permitían a nadie abortar, y no solo no permitían, sino que llevaban a las mujeres una vez al mes o una vez cada 2 meses a que tuviesen un control rígido y estricto de su embarazo. Les hacían pruebas de hemoglobina para ver si no tenían anemia, y en caso de que estuvieran anémicas y el embarazo fuese quizás no posible llevarse a cabo, las inyectaban con sangre intramuscular, lo cual es algo de la prehistoria, para que el embarazo siguiese a cabo. Muchas de estas mujeres terminaron contagiadas por SIDA porque, por supuesto, no utilizaban agujas desechables. Y de la Rumanía de los Ceausescu y de la película podríamos saltar a lo que pasa en las cárceles de Guanajuato. Mi querida amiga Lourdes Enríquez me ilustra continuamente de lo que pasa con las mujeres, todas ellas campesinas, en las cárceles de Guanajuato. Por decir Guanajuato, pero podríamos pensar en más cárceles, o podríamos leer una noticia cuyo encabezado del País, nada más y nada menos que el del 12 de agosto de 2016, y me voy de Guanajuato a Chile, donde el encabezado dice: el caso de una niña de 11 años violada enciende el debate sobre el aborto en Chile. Segunda mirada, desde la política contemporánea. Nicaragua como ejemplo. En Nicaragua, bajo la presidencia del inefable Daniel Ortega, sandinista, entre otros diplomas no dignos de recordar, todas las modalidades del aborto, incluyendo las de violación a menores, o donde peligra la vida de la madre, o por malformaciones, ha sido prohibida. Los médicos que practican abortos en Nicaragua tienen penas de 2 a 8 años de cárcel. La ley en Nicaragua, y digo Nicaragua, pero podría extender mi comentario a varios países de Latinoamérica, penaliza además, y esto lo pongo entre comillas, el daño físico o psicológico al no nacido. No entraremos aquí en la discusión, porque no hay tiempo para hacerlo, desde cuándo el embrión se convierte en persona. Una discusión muy importante cuando se platica con los biólogos o los neurólogos, quienes explican, como saben, que antes de las 12 semanas no hay ninguna idea de que haya funcionamiento cerebral, es decir, no hay una persona todavía antes de las 12 semanas. Los alumbramientos de niñas entre 10 y 14 años se incrementan año tras año en ese país, y la opinión pública, así como la de organismos internacionales, no es escuchada. En Nicaragua, el Estado ha sido violado sin escrúpulos. Tercera mirada, desde los números, y empiezo con una cita de Richard Horton. Richard Horton es el editor de una revista inglesa que se llama The Lancet, que es la revista médica más importante en el ámbito profesional de la medicina y que tiene una gran ventana a problemas sociales y humanos, aparte de la exactitud de la investigación científica. Dice Horton, y lo cito: condenar, estigmatizar y criminalizar el aborto son estrategias crueles y fallidas. Ya es tiempo de un enfoque de salud pública que ponga énfasis en reducir el daño, y eso significa establecer leyes más liberales sobre el aborto. Estudios médicos, hasta ahí la cita de Richard Horton. Estudios médicos han demostrado inter alia lo siguiente, los enumero para facilidad de la comprensión. Primero, los abortos inseguros son cada vez más frecuentes en los países con leyes restrictivas
sobre el aborto, como mencionaba la doctora Schatz. Segundo, la tasa de abortos inseguros se ha incrementado en el mundo. Se calcula que ha aumentado en los últimos años de 44% a 49%. Tercero, un aborto inseguro es una de las causas principales de muertes maternas en el mundo. Cuarto, 98% de los abortos en África y 95% en América Latina son considerados inseguros, lo cual equivale a 32 por cada 1,000 mujeres en África, 29 por cada 1,000 mujeres en África y 32 por cada 1,000 en América Latina. Quinto, en Norteamérica y Europa, excluyendo a Europa del Este, 99% de los abortos se realizan bajo procedimientos seguros, 99%. Sexto, en el mundo desarrollado, la proporción de embarazos terminados motu proprio ha disminuido en los últimos años de 36 a 26%. Las cifras previas son un pequeño, muy pequeño abrebocas. No son ninguna de ellas maniquea, son científicas. Pensemos que la ciencia casi siempre es neutral, ciertamente no siempre es neutral. Los estudios médicos suelen ser neutrales, no siempre son neutrales tampoco. Los datos enlistados anteriormente, dentro de una mirada, exponen la realidad del mundo. Quienes tienen posibilidades y lo consideran prudente, abortan y continúan su camino. Quienes no tienen capacidad económica y deciden que abortar es la única opción, arriesgan su vida y la de los suyos. Aborto es muerte y es vida. Esa frontera, la que separa la vida de la muerte, explica la necesidad de realidades y falacias en torno al aborto, salud y derechos humanos, así como los motivos de Lerner, Guillaume y Melgar. Paso a la segunda parte. La mirada interna le llamo, y es el libro en sí. Realidades y falacias en torno al aborto tiene varios apellidos. Destaco dos que son los que me competen: salud y derechos humanos. El binomio salud y derechos humanos es el corazón del libro y es razón fundamental del encuentro o del desencuentro de las sociedades entre ellas mismas y con el país donde habitan. La realidad es contundente. Cuando se violan los derechos humanos, merma la salud. Quienes no tienen acceso a la salud carecen de protección social. El extenso libro toca y diseca las múltiples aristas del binomio salud y derechos humanos y destaca la bidireccionalidad del binomio. En las personas sin protección social es frecuente la violación de los derechos humanos. En las personas cuyos derechos humanos son atropellados, la protección social y uno de sus bienes más importantes, la salud, son constantemente vulnerados. De ahí la multiplicidad de temas, de ahí las controversias que seguramente generará el libro. Limito mi lectura a los temas relacionados con salud. Lerner, Guillaume y Melgar abrazan el binomio salud y derechos humanos desde todos sus rincones. Cuando digo todos, consideren la mañana si le bajaba el tono a todos, no para alabar a las autoras, sino porque realmente considero que tocan todas las aristas en relación al aborto con lo que sucede en México. La riqueza de las discusiones proviene de la amplia gama de las herramientas utilizadas para analizar el tema: demografía, ética, salud, sociología, justicia y derechos humanos son elementos fundamentales del andamiaje del libro. Fundamental es también la búsqueda del balance, el intento de no ser maniqueo. Sobran ejemplos, cito algunos. Al subcapítulo, por la penalización, el aborto como problema de salud y salud pública, le sigue, contra la despenalización. El aborto no es un problema de salud pública. Al subcapítulo, a favor de la despenalización, el derecho humano de las mujeres a la salud, le sigue, contra la despenalización. Reinterpretaciones constitucionales. El subcapítulo, la incidencia del aborto y su estatus legal, contiene dos incisos. El primero, en contra, la despenalización no resuelve. El segundo, a favor, la penalización agrava los problemas. Contraponer argumentos es uno de los méritos del libro. Hacerlo, buscando no polarizar, ofrece al lector aristas diversas sobre el tema. Ese esfuerzo requiere conocimiento y sensatez.
Ambos atributos recorren el libro. Enumero, también para facilidad de la lectura y de quien escucha, entre muchas, algunas ideas sobre el aborto como problemas de salud. Tejer estos enunciados que ahora comento invita a la reflexión. Primero, y todas estas son citas del libro. Entre los numerosos tratados e instrumentos internacionales relativos al derecho a la salud, no hay un solo documento internacional en que no se reconozca y enfatice que en el acceso a los servicios de salud y en la efectiva implementación del derecho a esta, las mujeres han sido históricamente marginadas y discriminadas según su posición económica y social, su edad, su pertenencia a una etnia u otros factores como determinantes sociales de la salud. Segundo, el riesgo combinado de muerte y de complicaciones no es naturalmente inherente al procedimiento de la interrupción del embarazo. Se debe a un marco legalmente restringido, a la falta de capacitación técnica de los profesionales de la salud, al deficiente acceso a los servicios por parte de las mujeres, quienes por el estigma social y legal que los rodea recurren finalmente a procedimientos inseguros en manos de personal no capacitado. Tercera cita. Hace falta una y otra vez repetir lo que el mundo sabe, que las mujeres que mueren o sufren daños irreparables en su salud por la práctica de abortos clandestinos en condiciones de total inseguridad y riesgo son las mujeres que no pueden pagar los servicios médicos para una intervención segura. Cuarta, destacar que lo que es un problema de salud pública es el aborto inseguro, remite a la interpretación de la salud pública como algo colectivo que afecta a la sociedad y que ha de garantizarse para todos. Las citas previas son, abuela pluma, un mínimo mosaico de urgencias éticas. Tejerlas, como dije, invita. La invitación exige cavilar y regresar acerca de los derechos de la mujer para ejercer, como se postuló desde 1848 en la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, las razones por las cuales las mujeres no se sentían cómodas en un mundo dirigido por hombres. 168 años después, la mayoría de las veces son hombres quienes deciden sobre el cuerpo y la voluntad de las mujeres. La lectura del libro, en ocasiones densa, otras veces ágil, garantiza un recorrido intenso y evocador. Mucho hubiese ayudado, y esta es una crítica, incluir un índice analítico. Quizás mi cabeza deformada de médico siempre busca índices. La ausencia complica la lectura y sobre todo la relectura del libro. Las gráficas, las citas claramente señaladas, las abundantes referencias, la fragmentación de los capítulos en subcapítulos y los contrastes de opiniones acerca de las diversas caras del aborto le ofrecen al lector argumentos suficientes para opinar sobre el tema. Si el libro consigue tender un pequeño puente entre las posturas históricamente antagónicas acerca del aborto, habrá que felicitarse. Internarse en el tema es obligado. La mujer que decide abortar sufre, no es lejana, no es otra, es parte de la sociedad, merece cobijo y respeto. Nadie aborta por placer, siempre duele. Acompañar es necesario. La bioética es y será la filosofía del siglo XXI y el aborto es uno de los temas cruciales de su agenda. Y por último, un pequeño colofón. El mundo, la humanidad, yo la divido en dos. Quienes se consideran autónomos conforman un grupo. Quienes dependen de alguna deidad constituyen el segundo. Los primeros rigen sus vidas de acuerdo a la razón. Idealmente sus acciones, cobijadas por la autonomía, no deberían causar daño. Han seguido las enseñanzas de Kant y de Stuart Mill. Las personas se gobiernan por normas que ellos mismos imponen sin coerción externa. Al gobernarse y decidir motu propio, el ser humano se convierte siempre en fin y nunca en un medio. Quienes rigen su vida de acuerdo a leyes divinas se atienen a dictados religiosos, actúan conforme a la fe y se entregan a ella. Los primeros, los autónomos, no buscan imponer sus reglas y no hacen proselitismo. Los segundos, los que se depositan en alguna deidad,
buscan imponer a todos los seres humanos las reglas marcadas por su fe. El abismo entre ambos no tiene fin. La historia de Babel es la historia de ambos grupos. El desencuentro es infinito. Sin embargo, seguir al lado de Samuel Beckett es indispensable. Y cito a Beckett: siempre intentaste, siempre fallaste, no importa, intenta de nuevo, falla mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de la mirada sociodemográfica a la perspectiva médica, ahora vamos a otra visión y bueno, creo que es muy importante en esta parte que el conocimiento o lo que se genera desde la academia no se quede solo en la academia, contar con otras miradas. Les voy a presentar a nuestra siguiente participante, que es Marta Tagle. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y desde el 4 de agosto del 2015 es senadora de la República por mayoría por el Distrito Federal. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también ha sido profesora en el Diplomado de Flaxo sobre Políticas Públicas y Género. Ha participado como conferencista en varios ámbitos nacionales e internacionales, como especialista en género, impulsando diversas iniciativas para lograr el cumplimiento de la paridad e igualdad en la cuota de género en varias elecciones de 2012 y de 2014-2015. Desde su fundación, Marta ha sido militante del Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, donde ha desempeñado diversos cargos y actualmente es integrante de la Comisión Operativa Nacional. Cabe destacar su amplia y continua participación como politóloga, como mujer comprometida con su género en múltiples ámbitos públicos, tales como diputada federal, secretaria de diversas comisiones relacionadas con temas de derechos humanos, derechos políticos de las mujeres y de las personas con discapacidad. Muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Susana Lerner, a Lucía, a Agnés por esta invitación. Realmente me siento muy honrada de formar parte de esta mesa que sin duda pues, ha convocado a importantes especialistas y me honra mucho estar en ella. Muchas gracias a ellas y también gracias por la oportunidad de encontrarnos hoy con esta publicación de un trabajo que sin duda ha sido muy intenso y que no solamente se ve en la amplitud de la obra, sino cuando uno se adentra a ellos, a él habla del trabajo que ha implicado para las tres, sin duda, poder tener hoy este libro entre nosotros. Yo quisiera dividir mi participación en tres partes. Primero, quizás debería de ser lo último, pero me parece muy importante hablar encontrándonos en este momento en el contexto actual, cuál es la utilidad de un libro como el que nos presentan Susana, Lucía y Agnés. En segundo lugar, hablar un poco de la forma, cómo se ha integrado este libro para finalmente poder hablar un poco más de los temas que ellas están abordando. Quiero decirles que cada quien ha expuesto desde qué punto de vista van a hablar, ¿no? Y sí, efectivamente, quizás me tocará hablar desde el punto de vista político, pero creo que más en este espacio me ubico en el activismo social junto con varias de mis compañeras que hoy veo acá sentadas, que vivimos en carne propia todo lo que implicaron las contrarreformas en los estados y que buscamos diferentes mecanismos para detenerlas, y creo que desde esa posición podría estar validando varias cosas de las que aquí se han escrito precisamente por cómo se vivieron esas contrarreformas en los estados y que fueron tan apresuradas. Y por supuesto, pues con una visión política desde cómo el poder de la jerarquía católica y el poder público ha tenido pues esta posición con respecto a la despenalización del aborto. Y bueno, hablar de la utilidad del libro en este momento me parece muy oportuno un libro de esta naturaleza. Me parece muy oportuno una mesa de esta naturaleza. Nos encontramos en una situación en México en el que el embarazo adolescente, a pesar de la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente, no se empiezan a ver resultados. Tenemos tan solo al corte del año pasado más de 11,000 niñas embarazadas entre 10 y 14 años.
tenemos una iglesia, una jerarquía católica en franca participación en el ámbito de lo público, sin nadie que desde el gobierno haga valer el Estado laico, con una abierta injerencia que nos ha llevado que por lo menos en 5 ocasiones el editorial del periódico Desde la Fe se dedique a asuntos públicos, a criticar las decisiones públicas, a comprometer las decisiones públicas. Y como cereza de este pastel, pues recientemente, después de un largo tiempo de no haber visto contrarreformas en los estados, pues en uno de ellos muy vulnerado por muchas situaciones de violencia política, crimen, etcétera, como es el caso de Veracruz, tenemos una nueva contrarreforma, la número 17, que lleva a la Constitución del Estado de Veracruz el derecho a la vida desde la concepción. Y esto sucede después de un proceso de casi 2 años que con diferentes estrategias se habían logrado detener y incidir de manera correcta para evitar que prosperaran varias iniciativas que están pendientes y que sin duda nos deben de presentar una situación de alarma porque esas iniciativas siguen presentes en varios estados y la propia configuración del país, también políticamente hablando, nos da otro panorama con respecto a las decisiones que se habrán de tomar en los congresos locales sobre estos temas y por supuesto la propia configuración de la Corte que ha tenido un cambio importante. Entonces, todo este panorama hace muy necesario poder conocer los argumentos falaces sobre todo, los argumentos falaces de quienes están por la penalización del aborto, porque son los mismos argumentos que están utilizando, o sea, esos argumentos que se construyeron durante esta discusión de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, son los mismos argumentos que están utilizando hoy en día para construir los argumentos de las iniciativas y de las contrarreformas, y que básicamente se resumen a la defensa del no nacido. O sea, podemos decir mucho sobre esos argumentos, aquí están muy bien analizados, pero se concretan en la defensa a ultranza del no nacido. Y por el otro lado, se hace un análisis de los argumentos a favor del derecho a decidir, viéndolo como un derecho en materia de salud y en ese sentido, como también los datos nos dan a la vuelta de los meses, de los años, cada vez más la razón de la necesidad de cambiar la estrategia de poder realmente avanzar en una despenalización del aborto y que me parece que el marcador hoy en día no es nada favorable para los derechos de las mujeres. Entonces, contar hoy en día con un documento que permite sistematizar todos esos argumentos que fueron usados en la Corte, me parece muy importante tenerlo como una herramienta justamente para poder definir nuevas estrategias de cara a este contexto y en ese espacio lúbico. En la siguiente parte me gustaría comentarles cuestiones que me parecen importantes de forma del libro. Me pareció interesante que hay dos grandes apartados. Digo, efectivamente tiene varios capítulos y subcapítulos, pero hay 2 grandes apartados. Por una parte, el de los caminos recorridos. Siempre las historias no empiezan a partir de un momento en específico, hay muchas cosas detrás y hacen una evaluación de cómo ha venido viéndose el tema de la fecundidad, del aborto y la salud sexual y reproductiva a lo largo de la historia en nuestro país. Y bueno, abondaré un poco más adelante de esto, pero me pareció muy interesante ver cómo al final de cuentas las mujeres no somos a veces más que un objeto de la política poblacional, más que un sujeto de la política poblacional, ¿no? O sea, ahorita les comento eso. La segunda parte del libro se centra en justamente revisar los debates en materia los que se dieron en la Corte con respecto a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y aportan diferentes dimensiones, desde definir qué estamos hablando cuando hablamos de aborto, qué estamos hablando de despenalización, o sea, tienen una parte importante sobre los conceptos, que eso me parece fundamental, porque
Efectivamente, como aquí se decía, parece ser que los diferentes tipos de aborto no les importa. Cuando se habla de aborto está mal porque está mal para los que están contra la despenalización. O sea, no hay ningún nivel de gradualidad con respecto a si fue por una cuestión de violación, si fue por causa de salud, no. Para ellos aborto es aborto. Entonces, este análisis, esta revisión de los conceptos me parece muy interesante. El impacto en el marco jurídico en la magnitud de las consecuencias del aborto es una revisión, un análisis comparado de los marcos jurídicos, no solamente en México, sino de otros países, desde países que tienen leyes que despenalizan hasta leyes restrictivas como la de México, y eso también me parece muy interesante poderlo tener a la mano. Por supuesto, todo el debate que se dio en torno a la relación aborto-salud, porque además es importante insistir que el eje central, el tema central del libro está justamente en el asunto del aborto relacionado con un derecho a la salud. Y eso es algo como que hay que insistir porque es un eje conductor de todo el libro. Muy interesante me parece también el apartado donde se habla de esta percepción, concepción que existe sobre el ser mujer y ser madre, ¿no? Es como, todavía no nos logramos quitar por mucho que pase tiempo de que las mujeres, por ser mujeres, tienen que ser madres para realizarse, y a partir de ahí hacen unas consideraciones finales que comparto totalmente. Debo decirles también en esta parte de revisión de cuestiones de forma, que la investigación que hacen, por supuesto, se trata que es un trabajo, se ve que es un trabajo académico, tiene en todo momento se nota la metodología, hay muchas preguntas que guían la investigación, que las van desarrollando, y eso habla del rigor con el que estuvieron analizando los debates. Y bueno, como les decía, el tema principal es que el aborto inseguro es como un problema de salud pública en el que se evidencia la importancia de garantizar el ejercicio del derecho a la salud. La salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino la capacidad de adaptarse y enfrentarse a un medio ambiente, de tomar decisiones y de desarrollar en autonomía. Queda claro que el derecho a la salud incluye los derechos sexuales y reproductivos, y en particular el derecho a decidir si se quiere ser madre, cuándo, cuántas veces y con quién. Este es el eje central de este libro. Y desde la introducción parten de advertir que cuando una mujer ha tomado la decisión de interrumpir un embarazo, es una decisión tomada. Y depende del Estado garantizarte que puedas continuar, o sea, que puedas tener un buen fin para esa decisión, o mandarte a hacerlo de manera clandestina. O sea, en lo que se equivocan esos argumentos conservadores es que al creer que se penalice más, se persiga más, se criminalice a las mujeres por abortar, esto va a hacer que las mujeres dejen de tomar ese tipo de decisiones. No lo van a hacer, y desde la introducción se advierte este tema. Es decir, cuando una mujer ha tomado la decisión, no hay, o sea, ya la tomó, y depende del Estado garantizar condiciones de salud para que pueda continuar con esa decisión, o mandarla a la clandestinidad y a poner en riesgo su vida, que es lo que estamos haciendo en nuestro país. También lo que me parece muy importante es, o que me llama mucho la atención, ya lo habíamos como visto, pero tenerlo aquí en números, es que al analizar las participaciones, las audiencias en la Corte, hubo 80 participaciones, y hacen un estudio de las características de estas participaciones. Primero dividen en sexo, hombre y mujer, a favor y en contra, ¿no? Digo, y no es casualidad que justamente de los que se expresan a favor del aborto son 35% hombres, y son a favor 35% de los hombres y 60% en contra. Y en cambio, de los que estuvieron en las audiencias fue 65% mujeres a favor y 40% en contra, ¿no? Entonces, un dato ahí interesante, por lo que decían acá, no son los hombres los que te quieren imponer la maternidad a las mujeres, ¿no? Siguen siendo
los hombres los que están teniendo una visión particular sobre este tema. Yo soy una persona muy usuaria de redes sociales y bueno, cada rato que hablo sobre un tema de esta naturaleza, los que te atacan, todos son hombres. O sea, todos me critican y me dicen que las mujeres deberían, ya saben, los típicos argumentos de que dejen de andar de locas, que se deben de cuidar, de que etcétera, pero todos son hombres, ¿no? Hasta ahorita ninguna mujer me ha atacado por lo que opino en las redes sociales. Y este dato se ve, digo, aunque eran especialistas convocados y desde las diferentes organizaciones, también ahí estaba. Y otro dato interesante, por ejemplo, es que mientras de los argumentos a favor que se esgrimieron a favor fueron más importantes el mayor número de las organizaciones de la sociedad civil, porque sin duda hay un trabajo muy importante desde la sociedad civil organizada que se ha venido especializando y trabajando en estos temas, quienes fueron los que participaron con argumentos ante la Corte. Y por el lado contrario, el grupo que mayor opinión tuvo ante la Corte en contra fue la iniciativa privada. Entonces, sí, ahí se nota también de dónde vienen las presiones. Entonces, estos son como datos de forma que me parecen muy interesantes, y lo que les decía hace un rato con respecto, ya entrando un poco más a lo que aborda el libro, en la primera parte habla de los caminos recorridos. Y bueno, muchos han de recordar este dicho de haz patria, ten hijos, ¿no? Entonces, cuando lo estaba leyendo me acordé mucho de eso, porque la política poblacional de los primeros 70 años de esta época posrevolucionaria eran esos, haz patria, ten hijos, ¿no? Y además aquí lo advierten ellas claramente, diciendo que la intervención del Estado orientada a aumentar los niveles de fecundidad, se configura como parte de una posición pronatalista y se mantiene la prohibición de la práctica del aborto, tipificada como delito en el Código Penal de 1931. Entonces, ahí de repente pues, todos tengan hijos, y además era una buena medida penalizar el aborto, pues para era la necesidad de poblar este país, ¿no? Y luego más adelante, estos fueron los primeros 70 años, luego en la década de los 70 y los 80 hubo una modificación en términos referentes de la cuestión poblacional y de los objetivos de la política de población ante el panorama económico mundial y el creciente y desigualdad, deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Se dan cuenta nuevamente, por una necesidad exterior hay que cambiar la política poblacional, ya creció mucho México, entonces ahora hay que controlar la natalidad. Y ahora vamos a implementar una política pública de control de la natalidad y se nos impone a las mujeres nuevamente. Y en estos años se dieron varias leyes, la normatividad de la Ley General de Población del 74, la Ley General de Salud del 84, la creación del Consejo Nacional de Población, el Programa de Planificación Familiar del 76, Programas Nacionales de Desarrollo de Población Sexenal en el 84, reforma al artículo 4 constitucional sobre la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Como resultado de estas iniciativas políticas, el escenario demográfico se modificó. Los niveles de fecundidad cayeron drástica y rápidamente en un periodo de tiempo muy reducido. No obstante, el éxito de los programas de planificación familiar y otras acciones programáticas para responder a los objetivos de la población demográfica en México no mejoraron las condiciones de salud, de vida y de bienestar de muchas mujeres, ni por supuesto de la mayoría de la población, que ese había sido el argumento para cambiar de política poblacional. Y bueno, la siguiente parte en este recorrido histórico de los caminos recorridos son de los años 90 a la actualidad, sobre los derechos sexuales y reproductivos y los retos de la igualdad. A mí me parece interesante esta, que es una cita del libro, donde habla que las organizaciones feministas, instituciones académicas y organismos internacionales se transitó del discurso y del paradigma de las políticas de control de la fecundidad, ¿no? Porque sí, con todo este tema
de la píldora y demás, las propias feministas nos habíamos apropiado de que con eso podríamos controlar la fecundidad, a pasar a un discurso centrado en el enfoque, en el respeto y la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, particularmente las mujeres, como parte de los derechos humanos, y subrayemos en tanto derechos individuales y sociales de todas las personas. Y bueno, esta es en la parte del recorrido histórico, y como seguramente me voy a pasar del tiempo, quiero avanzar en otros temas que me interesa platicar sobre este libro, que vuelvo a insistir, es muy interesante. Los argumentos, los principales argumentos quiero entrar un poco ya al momento de la presentación de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Algo que yo creo que solo pasa en México. Quienes se supondría que debían defender los derechos de las mujeres fueron los que presentaron las acciones de inconstitucional, particularmente la CNDH y la PGR, ¿no? Y los argumentos de esos funcionarios eran básicamente dos: que la Asamblea Legislativa no tenía competencia para legislar en materia de salud y que la reforma violaba el derecho a la vida. Por su parte, los argumentos favorables a la reforma se centraron, uno, en el derecho de la mujer a una maternidad libre y voluntaria reconocida en el artículo 4 constitucional; dos, el derecho de las mujeres a la salud; y tres, las evidencias científicas de que la interrupción legal del embarazo solucionaba problemas de justicia social y salud pública. Y las autoras del libro añaden el principio de laicidad constitutivo del régimen republicano mexicano. Entonces, estos son los argumentos que siguen estando del lado de quienes estamos a favor de la despenalización del aborto, que, como les decía, a lo largo de estos años los datos vienen a refrendar que cada uno de estos argumentos tienen razón de ser, porque efectivamente por ejemplo, el tema de la justicia social es un asunto que ya se comentaba acá. O sea, mientras las mujeres con mayores recursos pueden acceder a formas más seguras para interrumpir un embarazo, quienes están condenadas a los abortos clandestinos son las mujeres con menos recursos. Y no solo eso, sino a ser perseguidas y criminalizadas, porque justamente las mujeres que están en la cárcel son mujeres de escasos recursos. Y los datos, desafortunadamente, a lo largo de estos años nos han demostrado que así es, porque ya hay muchos casos de mujeres encarceladas, no solamente por abortos, sino en razón de parentesco, y ahorita les doy ese dato. Como todos ustedes saben, el reconocimiento de la reforma del Distrito Federal de la interrupción legal del embarazo, la protección del derecho a la vida desde la concepción o la fecundación es oficial ya en 17 estados, o sea, fue una estrategia por parte de la jerarquía católica con los gobernadores de los estados para que en 17 estados quedara regularizada. En 8 más han quedado pendientes iniciativas en el mismo sentido que se presentaron entre 2008 y 2012. Es aquí donde les digo que particularmente la campaña nacional por el derecho a decidir, donde varias organizaciones forman parte, pues estuvimos trabajando de manera muy coordinada para buscar tratar de detener estas iniciativas durante estos años, y fueron iniciativas contra reformas a las constituciones de los estados que estaban total y absolutamente pactadas, que no valían ningún tipo de argumentos. Por ejemplo, en el caso de Querétaro, recuerdo muy bien que incluso abrieron audiencias en el Congreso local de Querétaro, escucharon voces a favor y en contra, y fueron varios días para la hora de la hora salir y votar en el mismo sentido que lo tenían desde un principio. O sea, hicieron todo este juego de escuchar, aparentar escuchar, pero estaba acordado que en Querétaro se aprobaría. En Puebla nos tocó ver cómo a los diputados directamente les hablaba el gobernador para refrendar que contaba con su voto para la iniciativa. Es decir, en estos 17 estados ha habido una alianza entre la jerarquía católica y los legisladores
para que se avanzara, porque iniciativas o este tema en la parte conservadora del poder público siempre ha sido una parte de la agenda de ellos, pero nunca habían tenido la mayoría para poder aprobar por sí mismos este tipo de reformas, que son reformas constitucionales en los estados, y que por supuesto estuvieron de su lado otros gobernadores y partidos, que fueron lo que permitió que este tipo de reformas avanzaran. Y lo que les decía, ahora podemos, después de estos resultados, ver que hay, de acuerdo a lo que establece el libro, más de 679 casos por homicidio agravado en razón de parentesco. Hay 679 mujeres presas por homicidio agravado en razón de parentesco, figura que equipara el aborto de un embrión o feto de un infanticidio, lo que conlleva penas de hasta más de 30 años de prisión. Más de 30 años de prisión. Y además, considerando la situación, son mujeres muy vulnerables. Lo que ha sucedido con las instancias de salud es que cuando las mujeres llegan a los hospitales en emergencias por alguna consecuencia de un aborto inseguro, o incluso a veces espontáneo, ni siquiera son, en muchos casos ni siquiera son abortos inducidos, sino son espontáneos, lo que se ha hecho es que los propios médicos los ponen a la disposición de los ministerios públicos. Entonces, pues son muy fáciles de llevar a los ministerios públicos. Y bueno, ya no quiero alargarme mucho más, sino terminar diciéndoles una que me considero que es una de las consideraciones finales más importantes con las que yo coincido plenamente de este libro. Dice, lo que está en juego al final de cuentas es, por un lado, el control del cuerpo y la mente de las mujeres mediante la entronización del no nacido y la imposición de un mandato de maternidad, y por el otro, la afirmación de la libertad y los derechos humanos de las mujeres y la reivindicación de la maternidad como una opción libremente elegida, que es por donde hemos estado trabajando quienes estamos a favor de la despenalización del aborto. Por supuesto que es un libro necesario en este momento para seguir dando el debate, para seguir impulsando estrategia, para seguir trabajando juntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la última participación. Es Olga Sánchez Cordero. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Política Social y Administración en la University College of Swansea, en Gran Bretaña. Se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del DF de 1993 a 1995 y como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 al 2015. Es profesora en la UNAM desde 1975, doctora honoris causa de 6 universidades estatales y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y como parte de su amplia y comprometida trayectoria en el campo de jurisprudencia, la abogacía, los derechos humanos, la justicia y en relación con las condiciones de vida de las mujeres, Olga ha recibido numerosas distinciones a nivel nacional e internacional. Voy a mencionar nada más 2. Ingresó al International Honor Fame Honoree del International Women's Forum en octubre de 2014 y es la primera mujer en recibir la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y legisladores de 1913 que otorga la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además cuenta con una gran cantidad de publicaciones. Olga, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches y noches a todas, a todos ustedes. Me siento muy honrada de encontrarme en este lugar, en el Colegio de México. Muchísimas gracias, Silvia, por tu anfitrionía. Desde luego felicitar a las autoras, a Susana, gracias Susana, Agnés, y desde luego a Lucía Melgar por contribuir a esta obra tan importante. Y a los que han participado en esta mesa, muchísimas gracias y me siento también muy a gusto, muy honrada de haber compartido esta mesa con el señor doctor Arnold Kraus, con Ivonne, con Marta Tagle, la senadora, y desde luego con nuestra anfitriona. Gracias, muchas gracias, Silvia. Bueno, yo quiero decirles, porque traigo muchas cosas escritas, pero quiero centrarme básicamente en mi experiencia personal.
y en lo que he vivido en la Suprema Corte y en lo que he vivido durante más de 21 años de ser ministra de la Corte. Quiero empezar por decirles que cuando leí este libro, que por cierto es altamente recomendable, Realidades y falacias en torno al aborto, salud y derechos humanos, y me encontré a las autoras antes de entrar a este salón, les preguntaba sobre la pasta del libro y lo que significaba este dibujo. Muchísimos caminos, puertas abiertas, a dónde entrar, a dónde salir, por dónde ir. Y esto es el tema del aborto. De verdad, la misma portada y el dibujo de la portada así lo refleja. Y cuando leí el libro, pues me volví a vivir lo que había yo vivido en estas acciones de inconstitucionalidad, cuando se impugnó, primero, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y después, cuando comisiones de derechos humanos impugnaron las contrarreformas, y las tengo muy claras, sobre todo dos de ellas, la de Baja California y la de San Luis Potosí. Quiero iniciar con que, desde luego, la ley Robles, que estuvo bajo mi ponencia, en donde consideraba solamente una causal más para despenalizar el aborto, en el sentido de que cualquier persona que tuviera un tema de un embarazo con malformaciones genéticas, bajo la certificación de 2 médicos, legalmente podía interrumpir su embarazo. Sin embargo, vino la acción de inconstitucionalidad, la fuerte que nuestras autoras relatan aquí, es decir, la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Quiero decir que los legisladores del Distrito Federal fueron de verdad muy inteligentes en la redacción que tuvieron en este precepto. Y voy a comentarles por qué. Y adicionalmente, una discusión que yo tuve con el entonces ministro ponente, que llevaba, por supuesto, la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma de la despenalización del aborto. Como ya lo dijeron varias que me antecedieron en el uso de palabra, y además lo que dice el libro y lo relata, por primera vez la Corte inicia una nueva práctica de escuchar argumentos en contra y en favor de este tema. Lo hizo también en el tema de telecomunicaciones y lo hizo también en otros 2 temas de impuestos, si mal no recuerdo. Pero el tema importante e interesante para lo que hoy nos ocupa es los argumentos en favor y en contra que diversas personas y diversos sectores de la población se pudieron expresar en favor y en contra en estas audiencias públicas y que relatan puntualmente nuestras autoras en este libro, por lo que yo volví a vivir estas audiencias y mi vida personal durante estos procesos de las acciones de inconstitucionalidad. Quiero decirles que el Distrito Federal se ha distinguido siempre por ser un Congreso o una Asamblea Legislativa, como se llama, es una asamblea de avanzada, es punta de lanza de muchas legislaciones como el documento de voluntad anticipada, legislaciones como la tutela cautelar, como la despenalización del aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, inclusive la adopción por parte de estos matrimonios. O sea, es un oasis dentro de toda esta embestida, diría yo, de contrarreformas que se están aliadas, desgraciadamente, con la anuencia de las autoridades políticas, las iglesias, y no solamente la católica, las iglesias en un Estado laico se han de verdad entrometido en asuntos públicos, en políticas públicas, como en ningún otro momento en los últimos años de nuestra historia. La legislación del Distrito Federal modifica el tipo penal del aborto y establece: aborto es la interrupción del embarazo, ojo, después de la 12ª semana de gestación. Por lo tanto, la interrupción legal del embarazo
antes de las 12 semanas de gestación no está penada, no es punible. La mayoría de los ministros, con lo que yo efectivamente compartí, es que constitucionalmente es atribución de los congresos locales establecer los tipos penales en una legislación penal, en un código penal. ¿Por qué? Pues porque establecen las conductas que llegan a ser punibles, es decir, que llegan a tener pena. En este sentido, el legislador del Distrito Federal establece que el aborto, como un tipo penal que merece una penalidad de privación de la libertad, es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Por lo tanto, antes de la 12ª semana no es punible, no es delito, no es una conducta que se establezca como un ilícito penal. Y por supuesto no trae una consecuencia de privación de la libertad de los que cometen, tanto de las mujeres que cometen esta conducta como de los médicos y las personas que en un momento dado intervienen en esta interrupción del embarazo. Y digo que es muy inteligente el tipo penal que establecen, porque, por ejemplo, el Código Penal Federal lo define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Cuando yo tuve las primeras intervenciones en el Tribunal Pleno, lo primero que le cuestionaba yo al ministro ponente era lo siguiente: a ver, ¿estás de acuerdo o no en que es una atribución de los congresos locales establecer las conductas punibles y obviamente la penalidad a esas conductas ilícitas, a esas conductas penalmente sancionadas? Sí, estoy de acuerdo. Y tú propones, le dije, bueno, con todo, ustedes saben que somos muy formales y que nos dirigimos, señores ministros, y yo tengo la palabra y tú también la tienes, y con todo respeto, aunque por dentro nos estemos diciendo hasta de lo que, y pensando hasta lo que no, estamos obviamente respetando la forma y ustedes lo han visto. Entonces yo le preguntaba, bueno, si eso es así, al eliminar y a declarar la inconstitucionalidad de esta fracción del artículo, de esta porción normativa, después de las 12 semanas de embarazo, le decía yo en el Pleno, estás cambiando el tipo penal. Y si tú, Tribunal Constitucional, modificas un tipo penal, ya que entonces vas a penalizar cualquier interrupción del embarazo, ya que su propuesta, obviamente su propuesta, muy inteligente también, era solamente que la porción normativa es la interrupción del embarazo y la porción normativa declarada inconstitucional sería después de la 12ª semana de gestación. Es decir, dejar el tipo penal para que cualquier conducta, o sea, para que el aborto fuera una conducta penalizada, no después de las 12 semanas, sino en cualquier momento. Entonces yo lo cuestioné y le dije, a ver, entonces tú estás, ojo, estás modificando el tipo penal que el legislador, con las atribuciones constitucionales que tiene, ya impuso este tipo penal. Al modificar tú la conducta, al modificar el tipo, lo que estás haciendo, le dije en Pleno, es invadir las atribuciones de los congresos locales. ¿Por qué? Porque efectivamente un tribunal constitucional lo menos que puede hacer es crear un tipo penal distinto, invadiendo las atribuciones constitucionales y legales de un congreso local. Y todavía fuera de Pleno le dije, si tú puedes debatir esta idea,
yo incluso cambio mi posición, pero no lo podía debatir, porque estaba creando un tipo penal distinto. Es decir, estaba invadiendo claramente las atribuciones constitucionales de los congresos locales, con la declaratoria de inconstitucional de esta porción normativa. Estaba dejando el aborto para sancionarse penalmente en cualquier momento. Yo obviamente no tenía manera de defender esa posición, porque era una flagrante violación constitucional a las atribuciones de un Congreso. Y después le dije, ya cuando se vio verdaderamente acorralado en un, ojo, no era un argumento moral, ni de salud pública, ni ético, ni que yo los tengo, y de salud pública comparto todo lo que acaba de decir el doctor, pero era estrictamente constitucional. Estrictamente. Y cuando se ve ya sin un argumento constitucional para debatir lo que yo le estaba diciendo, dice, va en contra del principio de taxatividad, y entonces más a mi favor, porque le dije, perfecto, si va en contra del principio de taxatividad de la norma penal, declaremos la inconstitucionalidad de todo el precepto y entonces despenalicemos el aborto en cualquier momento. No, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo? Pero eran argumentos jurídicos, puramente jurídicos y puramente constitucionales. No había más. Las atribuciones eran de los congresos locales. Y esto fue una de las principales cuestiones que se dijo en esa acción de inconstitucionalidad. Obviamente, yo estoy de acuerdo con que criminalizar a una mujer por tomar una decisión tan dolorosa y tan difícil es verdaderamente una norma discriminatoria, una norma que criminaliza la pobreza y un atentado contra una política de salud pública. Pero esto es independiente de lo estrictamente jurídico y de lo estrictamente constitucional. Ahí viene la embestida de la derecha, perdón, de algunos grupos conservadores. Entonces, ¿cómo? Ojo, para reconocer la constitucionalidad de la norma y la validez son solamente 6 votos. Pero para declarar la inconstitucionalidad de una norma son 8 votos, es mayoría calificada. Y hay todo un tema constitucional en juego y que si los tribunales constitucionales son tribunales contramayoritarios, ¿por qué? Pues porque la mayoría de los integrantes de un congreso son los que deciden la expedición de las leyes. Yo sé, señorcitos y señorcitas vestidas de negro, son los que declaran la inconstitucionalidad y expulsan la norma del orden jurídico y por lo tanto es un principio contramayoritario, etcétera, 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 etcétera. Y todo lo que hay en esa materia, que supongo que aquí hay varias abogadas, por lo que estoy viendo, y están disfrutando la clase de constitucional que estoy dando. Viene la embestida. Y la embestida, ojo, empieza con la legislación de los estados más conservadores, Baja California. Entonces, bueno, ya son 18 con Veracruz. Este impresentable gobernador que quiso quedar bien con la iglesia y ve nomás lo que acaba de hacer. Esto no lo dije, no lo tomen. Pero Baja California lo que dice es, en su reforma, dice obviamente antes de la reforma constitucional del 2011, acataba plenamente el Estado de Baja California y aseguraba a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política Federal y señalaba, ojo, la reforma, que tutelaba el derecho a la vida al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida. Esta reforma le daba al traste hasta la donación de órganos. ¿Por qué? Porque por proteger la vida hasta su muerte natural
o no inducida, pues ya limitaba cualquier tema sobre donar órganos, porque pues obviamente los órganos se donan cuando hay una certificación de una muerte cerebral. Entonces, como es natural o no inducida, pues hasta se llevó a la donación de órganos, pero de tajo. Y entonces el concepto persona lo llevaba, y la protección constitucional lo llevaba a un individuo que es concebido. Y volvemos al tema que el doctor estaba señalando, bueno, hasta que se implanta o hasta que es concebido, en qué momento. Aparentemente un porcentaje importante de los óvulos fecundados no se implantan en el endometrio, hasta donde yo sé, un gran porcentaje. Entonces ahí ya hay abortos. El DIU es abortivo. ¿Cuántos abortos tenemos del DIU? ¿Verdad? Porque entonces pues nos implantan la píldora del día siguiente, es abortiva entonces, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces, un individuo es concebido y entra a la protección de la ley. Lo que se dijo, que es interesante lo que se dijo para estudiar esta y declarar la inconstitucionalidad de esta reforma, se dijo que, entre otras cosas, el ámbito personal de validez de las normas constitucionales se refiere a los nacidos y no puede referirse a la vida prenatal. La propia Constitución, se dijo en esta acción, ni la propia Constitución ni los instrumentos internacionales pertinentes contemplan como individuo al producto en gestación, como tampoco lo hace la Constitución federal y tampoco lo hacía la estatal. Entonces, se dijo, es inconstitucional esta porción normativa del artículo 7º de la Constitución. Es que estos conservadores lo llevan hasta las constituciones locales, o sea, como normas supremas, para que no les declaren la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas secundarias, como puede ser el Código Penal. ¿Y debió invalidarse? Claro que debió invalidarse. ¿Por qué? Porque violó el principio de supremacía constitucional, el 40 y el 41. Violó el artículo 133 constitucional al calificar como persona humana en sentido normativo al producto de la concepción en etapa prenatal. Y por lo tanto, en detrimento de las personas y de los derechos de las personas ya nacidas. También en la reforma constitucional de San Luis Potosí, pues también el pretendido derecho a la vida del no nacido, y se consideró al producto de la concepción como persona. Es decir, estableció una protección absoluta e incondicionada en su texto al indicar en su artículo 16 constitucional: el Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Entonces, todas las mujeres que abortan antes de que se les implante en el endometrio por razones incluso naturales, están cometiendo abortos. Bueno, entonces, la que se dijo también es que esta norma impugnada, cuando tutela el derecho a la vida y la protección desde el inicio de la concepción, no tenía un fin constitucionalmente válido, que es importante. Porque la vida prenatal constituye un bien jurídico, sí, pero la Constitución local no puede otorgar una protección igual a la que se le da a las personas nacidas. En fin, aquí están todos los argumentos que reproducen precisamente nuestras autoras aquí, y lo que sí me gustaría comentar es que se determinó que estos preceptos, el de San Luis Potosí y el de Baja California, violaban estos artículos: el derecho a la dignidad de las mujeres, artículo 1 y 2, apartado, fracción 2 de la Constitución; el derecho a la igualdad de la mujer y el hombre en sus artículos 1 y 4; el derecho a la no discriminación en su artículo 1;
el derecho a los derechos reproductivos del cuarto constitucional, el derecho a la salud también del cuarto constitucional y del 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, el derecho a la vida privada y otros muchos derechos, porque estas conductas y estos patrones socioculturales de conducta eran prejuicios y prácticas basadas en funciones estereotipadas de hombres y mujeres que prohíbe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Ya con estos antecedentes, me invitan a Guerrero a dar una plática a los legisladores. Y obviamente, bueno, no me acababa yo las críticas después de que fui allá, como invasora de atribuciones constitucionales de los congresos, etcétera, etcétera. Lo único que fui a comentar fueron estas acciones de inconstitucionalidad y lo que se había dicho en esas acciones de inconstitucionalidad, que por cierto era público y estaba en la web de la Corte. Pero lo primero que les pregunté a los señores legisladores es lo siguiente, y no me voy a tardar mucho. A ver, señores legisladores, ¿ustedes quieren penalizar o despenalizar esta conducta? Y lo primero que un legislador se debe de preguntar para poder penalizar una conducta y que no tenga, es decir, que puedan existir otras medidas alternativas menos gravosas o restrictivas, sino penalizar una conducta, debe obedecer, primero, así es necesaria la medida. Y yo les pregunté, ¿es necesario que ustedes penalicen la conducta de una mujer que toma la decisión de abortar y que la priven de su libertad y que la sujeten a un proceso penal por haber tomado esta decisión tan dolorosa? ¿Sí o no? ¿Es una medida necesaria? Y lo segundo que ustedes deben de ver, legisladores, ¿hay alternativas menos gravosas o restrictivas que penalizar esta conducta sujetando a la mujer a un proceso penal y privándola de su libertad? Quiero decirles que se levanta una indígena, ya para concluir, y me dice lo siguiente: voy a apoyar la despenalización del aborto. Casi no hablaba español, era de la sierra de Guerrero. Y me dice, mi madre tuvo 11 hijos, de los cuales 2 tienen problemas de discapacidad. Pero no eso es lo grave, sino que mi padre llegaba verdaderamente en estado alcohólico, en estado etílico impresionante, la obligaba a tener relaciones y ella quedaba embarazada después de que le había dado una guamisa espantosa, ¿verdad? Porque no quería tener relaciones con él. Hasta que una vez mi madre me dijo, ya verdaderamente en la desesperación, le puso a mi padre pedazos de vidrio parados así, para cuando se acostara, se le encajaran en la espalda. 11 hijos, y me dice, yo voy a apoyar con su medio español y medio lengua indígena, yo voy a apoyar la medida porque me parece que es una medida muy importante para que las mujeres no vayan a la cárcel. Para concluir, quiero decirles, penalizar el aborto no es de ninguna manera una medida razonable para cualquier política pública, ni para privar a la mujer de su libertad por haber tomado esta decisión. No se resuelve el tema del aborto penalizando a la mujer. Hay muchas medidas preventivas, ya se dijo aquí. Hay una generación de niños, hijos de niñas en nuestro país por falta de acceso a métodos preventivos, a métodos anticonceptivos, por falta de educación sexual. Y sinceramente yo pienso, y aquí está lo que yo concluyo
y lo leo concluyendo, el principio constitucional de dignidad y de los derechos reproductivos y sexuales, del derecho a la salud reproductiva y sexual, así como el derecho a la vida privada en su vertiente de protección y garantía de las decisiones que las mujeres tomen en ejercicio de tales derechos, permite establecer que estos protejan o tutelan su derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, como lo establece y lo mandata el artículo 4 constitucional. La libertad para decidir procrear o no hacerlo, no solo antes del embarazo, sino también en ciertos casos o supuestos y bajo ciertas condiciones durante el embarazo, para continuar con el mismo o interrumpirlo, y tomar esas decisiones en un entorno de libre coerción, discriminación y violencia que preserve la dignidad de las mujeres. Por eso estoy segura que el libro que hoy tengo el privilegio de presentar ante ustedes se convertirá en una obra de consulta obligada para todos, incluyendo el ciudadano común. Pues independientemente de los esfuerzos que todas las autoridades de nuestro país deben de realizar, es precisamente el ciudadano de a pie el principal interesado en erradicar esta criminalidad intersubjetiva y estructural que sigue azotando a nuestras mujeres y a nuestras comunidades. Susana, Agnés y Lucía, les agradezco esta obra tan valiosa, tan valiente, y les auguro y les mis buenos deseos, dada la extraordinaria calidad, el mayor éxito en esta obra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los comentaristas. Creo que invita a que sigamos el diálogo en otros espacios de este tipo, porque hay mucho tema que discutir. Ya para terminar, le voy a dar la palabra a Alessandro Rizzo, de la oficina del IRD en México. Sí. Muchas gracias a todos, sobre todo a las autoras, a los comentaristas. Por supuesto, no tengo nada que añadir sobre este debate, sobre todo después de esos comentarios muy interesantes de la parte de expertos, por supuesto, sobre este tema. Lo único que quisiera comentar es ese trabajo, ese resultado justamente de años que el colegio, el IRD están llevando conjuntamente en proyectos de investigación. Ya es una sociedad muy antigua casi, entonces ya llevamos muchos años en varios temas compartiendo proyectos de investigación, y sobre todo es para mí un honor estar aquí compartiendo esta presentación, porque es un momento importante también la divulgación de trabajo científico. Ese es el resultado de un trabajo científico que permite justamente llevar la ciencia hacia la sociedad. Es importante que la ciencia participe, por supuesto, también al debate de sociedad, sobre todo en las sociedades contemporáneas, y creo que el tema en torno del aborto es un tema muy importante, por supuesto, tanto por la sociedad mexicana, así como por la sociedad de otros países, tanto desarrollados así como en desarrollo. Entonces, el único augurio, por supuesto, que puedo dejar esta noche aquí en el colegio es que sigamos, por supuesto, trabajando juntos. Creo que ya tenemos otros proyectos que están en camino para que tengamos otros productos como este para difundir y divulgar, por supuesto, porque es importante que la ciencia contribuya a este debate. Entonces, muchas gracias al colegio, muchas gracias a las autoras por este trabajo muy importante, de muy buena calidad, y gracias, por supuesto, a todos los comentaristas.